Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de este conversatorio en estudios críticos sobre heavy metal. Hoy tenemos una sesión dedicada al texto, a dos capítulos del libro de Olivia Domínguez, titulado Transhumancias musicales y globalización, el metal no tiene fronteras. Mi nombre es Alfredo Nieves, uno de los coordinadores de este seminario. Estoy en lugar de Ea Ilse Valverde, que por motivos personales, por un problema, ella no puede estar con nosotros, pero le mandamos un cordial saludo a ella. Les recordamos la dinámica de este conversatorio de estudios crítico sobre heavy metal. La idea es tener una discusión multidisciplinaria sobre un texto académico sobre música heavy metal para tener una perspectiva de análisis y poder avanzar en nuestros propios estudios como grupo de estudio. Así, les invitamos a todas las personas que están viendo este conversatorio puedan darnos sus comentarios y preguntas tanto para eh, la ponente de esta sesión como para los miembros de este seminario con respecto al texto que vamos a tener el día de hoy. Voy a leer rápidamente una breve semblanza de la doctora Olivia Domínguez, que también es eh, parte de esta red del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal. Olivia Domínguez Prieto es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, egresada de la licenciatura en Historia por la UNAM, maestra en Antropología Social por la ENA y doctora en Urbanismo por la UNAM y también doctora en Tanatología por el IMPO. Ha presentado trabajos de su autoría en eventos académicos en México, Uruguay, El Salvador, Honduras, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Japón, Serbia y Finlandia. Ha trabajado como docente e investigadora en distintas instituciones de educación superior en México. Es autora de los libros Trovadores Postmodernos, Los Músicos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Transhumancias Musicales, El Metal no tiene fronteras, que es el libro que se discute el día de hoy, y coordinadora de los libros Imaginarios Transculturales, Culturas Juveniles de Asia Oriental y su influencia en México, y El anarquismo en México, del año 2015, así como de los capítulos de libros Las manifestaciones de la identidad a través del rock urbano en la Ciudad de México, en Culturas Musicales de México, Secretaría de Cultura 2018, Producción musical multinacional, la grabación de los discos de metal en la era digital para el libro Estéticas del Rock por la Universidad Iberoamericana en 2018 y de los artículos Destrucción mutuamente asegurada. Apuntes sobre la relación entre el thrash metal y la Guerra Fría durante la década de los 80. Revista digital universitaria de la UNAM y Mujeres de Metal. Revista electrónica El Baseman, Pilsen, Chicago, Illinois, de 2014. Es colaboradora de la revista Cult, jurado del Backen y en sus ediciones 2014 y 2015, jurado de los premios Osmium Metal Awards de 2019 y también fundadora y coordinadora de este seminario de estudios. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Pues le damos la más cordial bienvenida a Olivia, vamos a discutir su texto y también le damos la más cordial bienvenida a todas y todos las integrantes de esta red del seminario para discutir. Olivia, adelante, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes y buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de la red y a todos los que están viendo en vivo y después también sigan esta transmisión. Le mando un afectuoso abrazo a Ea con esta situación que se ha presentado en casa y también un gran saludo a Esaú esperando su pronta recuperación. Y pues les agradezco que hayan tomado en cuenta este libro para poderlo leer y revisar, pese a que, bueno, ya ha pasado algún tiempo y también me obligaron a volverlo a leer. Es como una suerte de corte de investigación porque, bueno, no es todo el proceso de investigación. Hay algunas partes que están aún por desarrollarse o que se están desarrollando actualmente. Fue un libro que tuvo que ir a la imprenta de manera prematura, es algo así como un ochomesino, un bebé ochomesino o algo así por el estilo, por una situación de vida a la cual pues dedicamos justamente una parte, bueno, el libro obviamente, pero un capítulo fundamental que aborda la historia de vida de un músico, de un personaje que es parte de la escena del metal en México y pues también de la ciudad de Chicago justamente.
Y pues digamos que también conjuntaba como dos elementos fundamentales que a mí me importan mucho dentro de los aspectos de investigación. Por un lado, pues todo lo que tiene que ver con la música, con el rock, con el metal en particular, y por otro lado, la migración, también un fenómeno y un aspecto social pues que venía yo estudiando desde hace tiempo. Este aspecto me intrigaba de manera pues muy, de manera, perdón, es que me distrajeron, estos dos aspectos pues me interesaban mucho abordarlos y en segunda instancia pues también conjuntarlos. Y esto me llevó a pensar también pues en situaciones que antes de o durante la consolidación de mi vida académica, que bueno, siento que todavía está en proceso de consolidación, este, pero muy a los inicios, mientras que yo estaba entrando a la universidad, pues también muchos de los amigos, de los conocidos de mi generación, estaban migrando hacia los Estados Unidos o hacia otros países. Entonces, pues eso también me movió mucho a pensar en las cosas, a pensar en cómo se dan, cómo se dan obviamente estas oleadas de migración, pero también pues cómo cuando los sujetos, las personas migran, pues van llevando consigo también pues elementos culturales. No solamente es que el sujeto migre, se inserte a la unidad, a la nación receptora o se aísle dentro de ella o se sienta de alguna forma discriminado o excluido de la sociedad a la que va llegando o que intente incluso incorporarse a ella, sino que pues va trayendo consigo toda una suerte de elementos de la naturaleza y de la cultura del lugar de procedencia, ¿no? Y esto pues también me llevaba a pensar en algunos textos, particularmente pues en todo esto que ha trabajado Miguel Olmos. Él trabaja más bien con música tradicional y con pueblos originarios y decir, bueno, cómo se lleva la gente su música y cómo la expone y cómo la da a conocer en los lugares receptores. Entonces, digamos que el libro básicamente pues forma parte de un proyecto no solamente académico, sino de vida pues mucho más grande que lo que puede haber quedado aquí en unas cuantas páginas, pero que trata de reflejar al sujeto migrante, reflejar esa movilidad humana. A partir, sabemos que la gente pues migra por muchas motivaciones, muchas veces pues lo hace por gusto, por interés, por cuestiones de mejorar la vida, por buscar esto que le han llamado el éxito, no sé, ni siquiera muchas veces pues a qué corresponde esto en términos de lo tangible, pero hay muchas motivaciones, incluso pues también están las migraciones que no son voluntarias, que son forzosas, de esto está lleno el mundo, ¿no? Tenemos muchos millones de desplazados en todo el mundo de manera forzosa para poder hablar de estas oleadas de migración. Y en el caso de los músicos mexicanos, ya para entrar en cuestión y particularmente de los que tocan metal, pues en ese momento eran, ¿qué les caracteriza? Que son jóvenes y que tienen una suerte de motivación que los lleva a acercarse a esto que hemos nombrado en el texto como nodos de irradiación de ciertos géneros musicales o núcleos receptores. No llegan a cualquier lugar, o sea, no deciden de pronto pues viajar a, no sé, bueno, puede ser que alguno haya dado por allá en Indonesia, ¿no? En Indonesia también hay una escena de rock, pero tratan de llegar pues a lo que está más cerca y que tiene que ver con estas escenas que son los Estados Unidos. Y a ciertos estados o a ciertas ciudades donde se reproducen las redes migratorias. La migración siempre va a tener una característica en particular. Hay un sujeto que es el precursor, el iniciador, que llega, abre camino y empieza a armar como toda esa suerte de eslabón migratorio con sus familiares, con sus amigos, y de repente pues es como bien curioso porque, por ejemplo, en el libro, no, en el libro me ubico en Chicago, porque es a la ciudad a la que pude acercarme, pero hay un caso muy interesante también en la ciudad de Seattle, a pesar de que no es una ciudad que se caracteriza por ser una ciudad propiamente metalera, ¿no? Ahí pues saben que es la ciudad del grunge, ¿no? Básicamente también una escena punk muy fuerte, pero es bien interesante como también en los 90 pues hay una red
migratoria de mexicanos que son afectos al metal y que van a dar por allá, que en algún momento pues ya la armaremos o que alguien más tenga esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Hasta el momento, pues, y que incluso tal vez ese primer precursor ni siquiera está conectado con el que va llegando en este momento, ¿no? Entonces, es muy interesante seguir la red migratoria a partir de las motivaciones, pero también a través de toda esa genealogía del viaje, que implicaría pues ir viendo quién migró, cuándo migró, por qué migró, quién le ayudó también a migrar. Muchos de ellos, como decíamos, pues eran jóvenes veinteañeros, pero pues también el llegar allá significó picar piedra, enfrentarse a muchas veces incluso a deportaciones o enfrentarse pues a no poderse mover de manera libre en los terrenos laborales, en los terrenos lúdicos, en toda esta suerte de cosas por la misma situación de no contar con una ciudadanía o una residencia pues acreditada, digámosle así, ¿no? Nunca creo que pues a las personas que nos interesa trabajar como las cuestiones de migración no usamos el término de ilegal, ¿no? Y menos para referirnos a las personas, sino simplemente pues sabemos que son personas que tienen una situación migratoria tal vez irregular, tal vez no acreditada en ese país, pero nunca ilegal, a menos de que, bueno, hayan cometido un crimen o algo así, ¿no? Que también esas cosas pudieran llegar a pasar. Pero en el caso en general, pues estamos hablando de personas que simplemente migran y que muchas veces pues no tienen esa posibilidad de obtener la ciudadanía y o la residencia en tiempos deseados, ¿no? En otros casos sí. Entonces, vamos a ver que a esto le anteceden ciertas situaciones, porque antes de que los sujetos migren, por lo menos en la escena del metal, se da otro elemento interesante que se relaciona con esos tránsitos físicos y virtuales. Primero físicos, y no me refiero a físicos de personas, sino de objetos. Todos estos objetos que forman parte de un consumo muy particular y que tienen que ver con esa dimensión de la cultura y de la música, pues de alguna forma van viajando. Decimos por ahí en el texto los sonidos que viajan antes de que las personas, por supuesto, primero con formatos. Hay una práctica muy común que empieza a llegar hacia finales de los 80 aquí en México y que bueno, obviamente pues está dentro de todo el contexto global, que es esto que le llamaban tape trading, este intercambio de materiales, de cassettes particularmente, y los fanzines. Entonces, muchas veces el que tenía el fanzine ya era como una suerte de códigos acordados, ¿no? Bueno, pedía que le mandaran el material, estaba obligado a reseñarlo y a su vez, pues, ambos objetos, fanzine y cassette, viajaban por el mundo. Después, pues, ya viendo la existencia de los CDs, obviamente, pues, el vinil siempre ha estado ahí, pero particularmente, pues, se le concebía para principios de los años 80, perdón, 90, un formato que lleva un poco de salida. Entonces, sí hay algunos, empiezan a salir todavía, pero hay una interrupción en la producción de viniles que ahorita pues sabemos que otra vez se vuelve a retomar, ¿no? Con otro formato, los 180 gramos, que a veces aparte traen una tarjeta ya para tener la descarga virtual. O sea, ha cambiado el mercado, ¿no? Pero digamos que esa escena que se movía a finales de los años 80 y durante los años 90 en México, la escena subterránea, pues se movía a partir de cassettes y posteriormente pues ya de CDs. Y lo que vemos ya hacia los 2000, pues es que la música de alguna forma pues pierde el formato, por decirlo, ¿no? No sé, desformatizada, por usar ese término de alguna manera, que estas, bueno, son prácticas que se comparten también con la escena del punk, eso es muy importante decirlo, ¿no? Los fanzines, pues los encontramos tanto en el metal subterráneo como en el punk. Igualmente, pues está ese intercambio de cassettes en estas dos escenas, pero en esta cuestión de las descargas y de toda la música virtual, pues tenemos dos panoramas diferentes, ¿no? Ahora una banda, obviamente pues hay quien quiere seguir con la tradición y conozco gente que todavía está editando cassettes, por ejemplo, que todavía está sacando sus CDs o sus discos de vinil y eso es lo que está comercializando, pero también pues tienen la opción de abrir espacios como Bandcamp, ¿no?
y ahí poder vender playeras y tener como un control también de lo que están ofertando y de su música y de sus descargas, y está Spotify. Bueno, en el libro no hablamos directamente de Spotify, pero sí de todos sus antecedentes, de estas redes de pares virtuales que existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esa es otra forma de que la música viaje a lo largo de los países y sean conocidos, porque bueno, de pronto dábamos seguimiento con ciertos grupos de acá y les decíamos desde dónde les escribían, ¿no? De dónde recibían cartas. O sea, ustedes estaban conscientes en ese momento que estaban escuchándoles en otro continente, que estaban escuchándoles cruzando el Pacífico, no sé, el caso de Indonesia, que esto, en Indonesia pues hay una suerte de consumo del metal subterráneo muy grande, ¿no? Entonces hay muchos fanzines, o los hubo, o también llegaban mucha música para allá, Japón, por ejemplo. Entonces, mientras que muchas de las aspiraciones de los grupos, sobre todo de death metal en México, era pues llegar a Europa, obviamente pues a Estados Unidos, ¿no? Como esto que decíamos de los nodos, el caso de Florida, donde se genera una escena muy fuerte, ¿no? En principio, pero pues está también Suecia, está la ciudad tanto de Gotemburgo como de Estocolmo, está llegar a Noruega, está... Entonces las aspiraciones como que están enfocadas por allá, pero de pronto pues la música llega a cualquier parte, hasta donde menos nos pudiéramos imaginar, ¿no? Y a pesar de que las condiciones de circulación son muy precarias para ese momento. O sea, en ese momento pues no llegaban a México esas grandes compañías de paquetería como las conocemos ahora. Entonces todo por correo aéreo, carísimo, tardadísimo y con inseguridad para que llegara, ¿no? Si es que llegaba. Entonces, ese es un primer momento. Un segundo momento, pues son las aspiraciones de los grupos de salir. Sabemos que nosotros empezamos en México a recibir grupos a finales de la década de los años 80. No todos los grupos que quisiéramos, los grandes grupos llegan ya en los 90, aunque son grupos de los 70, o sea, Black Sabbath puede venir hasta los 90, inicios de los 90, ¿no? Iron Maiden. Entonces, todos estos grupos llegan ya, pues, unas décadas después de que los conociéramos, ¿no? Y los que sí llegan en los años 80, pues son parte de esa escena tanto del thrash como del death metal. Y la parte, pues, underground. Llegan a venir grupos que incluso para ese momento tienen un demo. Eso es lo que está circulando, justamente los demos, ¿no? Entonces, es muy interesante ese proceso, pero pues los grupos nacionales están, por un lado, picando piedra acá para conseguir lugares para tocar, pues lugares para grabar, para producir todos sus materiales, y también con esa aspiración de no solo de que sus materiales lleguen a los lugares más recónditos, sino poder llegar a esos lugares y tocar, poder cruzarse. Y hay testimonios pues bien interesantes, ¿no? Como esto que mencionábamos de Anarcus, que llega hasta Japón a tocar, ¿no? Y llegan vendiendo cosas también, o sea, tampoco es que los esperen con la limusina saliendo del aeropuerto. Muchos de estos grupos incluso llegan en la actualidad es así, pagan sus boletos de avión y se van y buscan los espacios para tocar. A otros los invitan, tienen más suerte, les ponen el escenario, les ponen las condiciones, pero muchos grupos pues no. Y así es como una lista muy larga de grupos. Por ahí se mencionan estos que están compitiendo para ir justamente al Wacken. En México, este Metal Battle que se lleva a cabo pues ya en los 2000, cada año, para mandar un grupo para allá, para que pueda tocar. Y por otra parte, pues están todos estos otros grupos que pues están buscando cómo llegar a tocar a otro país. El caso de Foeticide, de Zombification, Archetype, Pulverize, Disgorge, Samak. O sea, hay una lista como bien larga de grupos que son como muy representativos del death metal, que logran cruzar esa frontera y presentarse. Y obviamente, pues puede ser desde un bar pequeñito para pocas personas hasta un festival, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad, pero que se abre pues ya en el siglo XXI.
O sea, para el siglo XX, todavía la última década, pues es un sueño. O sea, algunos hasta se cruzan del otro lado de manera, hasta por el río. Tenemos testimonios de algunos grupos que lo hacen con tal, ya no de quedarse allá, sino de poder tener esa oportunidad de tocar, de que los vean, de que los conozcan. Entonces, esa es otra de las formas para poder eh, hacer que esta música como objeto de consumo pues llegue a otros espacios. Una tercera forma pues tiene que ver con la grabación. También es otro proceso, el producir música pues ha sido un proceso que se ha ido transformando en las últimas décadas. Anteriormente, y bueno, todavía hay grupos que producen su música así, se encierran en el estudio, está el ingeniero de sonido y se hace la mezcla, o sea, como todo muy unilocal, ¿no? Y lo que vemos es que los estudios de grabación pues también sufren esa suerte de fragmentación en el proceso de producción. ¿Por qué? Porque ahora es posible que un grupo pueda tener su portaestudio, grabar en su casa o que lo grabe un amigo que vive en una colonia de por acá o incluso moverse a otro estado de la República y ese producto ser mezclado en otro país, que ahí en el libro pues justamente ponemos los ejemplos de esas producciones que bueno, se grabó en Irapuato, o sea, hay discos que bueno, pasan incluso por 3 continentes, ¿no? Por ahí poníamos este ejemplo del disco de Denial, se graba en Irapuato, pero se mezcla en Suecia y de ahí la compañía que lo produce es australiana. Entonces ya tenemos ahí pues tres continentes involucrados y eso pues también es una cuestión bien interesante. Entonces se cambia también el proceso de producción y ahora pues es más fácil tocar al mundo, lo ponemos en esa cuestión como muy metafórica, sin estar en él. O sea, puedes vivir acá, no haber salido nunca, pero tu disco o ya anduvo por algún lado volando o se pudo grabar, tu producción se pasó a un archivo de MP3 y les llegó a un estudio de Australia y ahí lo están mezclando y masterizando, ¿no? Entonces, esa es otra de esas posibilidades. Y por último, pues ya vendría esta suerte del cambio de residencia. Los músicos que de plano pues dicen, ¿sabes qué? Vamos a probar suerte. En ese probar suerte pues está bueno, el que ni siquiera puede cruzar porque lo detienen, el que sí cruza, busca probar suerte, pero pues la fortuna no llega hasta unas semanas, unos meses, e incluso unos años y regresa hasta el que pues decide echar raíces y ya no regresa. Y justamente pues la biografía, bueno, aquí tocó varios casos porque si bien el libro se enfoca en una biografía que es la que pueden encontrar ustedes en el quinto capítulo, pues se tocan como muchas historias de vida en fragmentos, ¿no? Y una de estas pues es justamente la de Martín Huerta. Él fue, bueno, él estuvo aquí en México en Inquisidor, él era parte de esa primera alineación de Inquisidor, decide irse para allá, para Estados Unidos, justamente la ciudad de Chicago, y pues hacer su vida por allá. Igualmente Alfonso Polo, o sea, se va para allá, se casa allá, sus hijos nacen allá. Obviamente las situaciones migratorias de uno y de otro pues son diferentes, las experiencias migratorias también lo son, pero lo que se trata de destacar acá es cómo es esta suerte de motivación que mueve a las personas pues para decidir algo tan importante como cambiar de residencia, con todos los costos familiares que puede haber, porque por ejemplo en el caso de Alfonso Polo, él por su situación migratoria no pudo venir a México cuando falleció su padre, porque era regresar y pues perder todo lo que había ya labrado en su país, ¿no? Porque, bueno, en el otro país, cabe señalar que, bueno, también las aspiraciones que tienen los músicos al irse y la confrontación con la realidad, pues, muestran como grandes contrastes, o sea, muchos de estos músicos se van súper jóvenes y con la esperanza de vivir de la música. Dicen, no, aquí en México no se puede vivir de la música, pero nos vamos a Estados Unidos. Pero cuando llegan allá se dan cuenta que pues tampoco es así y que tienen que trabajar y que las costas pues tienen un costo muy alto por allá, ¿no? Entonces son menos horas de ensayo y más tiempo de trabajo.
Y sí, tal vez, bueno, las condiciones para algunos de ellos pueden ser diferentes a las que tienen en México, sin embargo, pues no se pueden dedicar tampoco a tocar metal y menos pues el metal que ellos tocan, digamos que es un metal más under, sin dejar de trabajar. Por último, esto es lo que aborda el capítulo tercero, que fue uno de los que planteamos leer acá. Obviamente los otros capítulos, pues, ¿de qué tratan? Tratan una introducción, pues, que habla más o menos de algunos estudios académicos de metal que se han hecho en México hasta ese momento en que sale el libro. Se hace una reflexión sobre la música, se hace una reflexión sobre esa conexión transnacional que existe entre México y Chicago, de la migración que se empieza a dar desde los años 30, cómo se conforma la ciudad de Chicago con sus barrios, para tener también una noción del territorio, de cómo se mueven las cosas. Esos son los otros capítulos, los que no leímos, pero el quinto capítulo pues tiene que ver con una metodología que utilizamos mucho en la antropología social y que son justamente, obviamente, pues la entrevista, pero derivándose en una historia de vida que te dé como la noción de cómo un sujeto o muchos sujetos, según sea el caso, pues viven los procesos de manera individual. ¿Qué los llevó a eso, no? Pensar pues desde su contexto, desde su nacimiento, cómo se acercaron en este caso a la música, cómo aprendieron a tocar, porque de pronto lo que trata de demostrar una historia de vida es que ese es un caso muy particular, muy peculiar, pero que ese caso y esa situación pues se puede compartir con otros sujetos. Es decir, cuando vemos que Julio, que es el músico, Julio Viterbo, que él, bueno, es músico en bandas que han conectado mucho la escena de la Ciudad de México con la escena de la ciudad de Chicago, porque, bueno, tanto Cenotaph, eh, grupo en el que todavía está actualmente, como The Chasm, grupo al que perteneció durante muchos años, son bandas que pues tienen miembros nacidos en México que viven en la ciudad de Chicago y que pues el caso de Chasm ha hecho más carrera por allá que la que ha hecho o la que llegó a hacer en los años 90 aquí en nuestro país. Entonces, él aprende a tocar música en un contexto en el que pues no existen todavía eh, estas facilidades que tenemos a disposición el día de hoy, ¿no? Ninguna escuela donde se toque metal, o sea, él trata de entrar ahí a escuelas, bueno, obviamente no pensemos ni en la Nacional de Música, ni en el Conservatorio, ni en ninguna de estas otras escuelas, pero a donde llega él, pues le quieren enseñar guitarra clásica, ¿no? Y él quería tocar una guitarra eléctrica, y esta es una situación que muchos músicos a finales de los, bueno, en los 80 y durante los 90, que quieren tocar metal extremo, pues se tienen que enfrentar, ¿no? Entonces aprenden de manera autodidacta. Casi todos estos grupos que mencioné hace un momento y algunos otros más que pertenecen a esa primera oleada de bandas de death metal en México aprenden a tocar, no es que hayan ido a una academia y que hayan aprendido música, sino que aprendieron pues a tocar de manera mucho más espontánea. Entonces, y esto, bueno, no quiere decir que una cosa demerite a la otra. Yo pienso que, bueno, el que toca música, pues toca música, ¿no? Y puedes encontrar gente muy virtuosa de academia y también gente que interpreta muy bien la música y que nunca tomó una clase, que tiene un oído muy bueno, etcétera. Bueno, los que son músicos saben a lo que me refiero, entonces ni una cosa demerita a la otra. Sin embargo, lo que quiero destacar son las condiciones materiales en las que se hacen ellos músicos, incluso dónde viven, dónde crecen, cómo empiezan a escuchar la música, cuáles son los formatos, los grupos que ellos escuchan. Por otra parte, también, pues, cómo se da esa suerte o esa idea de viajar hacia otro país y por qué tiene que ser precisamente Chicago. Todo conectó en algún momento, no directamente con Chicago, sino con estos festivales, Maryland y estos festivales muy grandes de metal extremo que se hacen en los Estados Unidos. Y la decisión finalmente pues de quedarse por allá, diciendo pues lo arriesgo el todo por todo, ¿no? Sabiendo que pues no, que se desprenden de su familia de origen y que pues si ya después arman por ahí otra familia, pues ya será otra historia, ¿no? Pero con la familia de origen se produce muchas veces esa ruptura,
ese alejamiento físico durante muchos años, ¿no? Entonces, en el caso de Julio, y esto nos lleva ya para terminar con mi intervención, a la motivación que hace que el libro se recorte y que se tenga que llevar a la imprenta como bebé prematuro, que sea justamente eso, es porque este informante, este sujeto migrante que es Julio Viterbo, pues enferma, cae en una situación muy complicada donde requiere un trasplante de riñón, tiene el trasplante no funciona y su salud se empieza a demeritar a unos pasos pues muy acelerados, ¿no? Entonces, las últimas notas en lo que se estaba redactando el libro, pues era como esperar que recibiera la atención, era como una cuestión muy como de película, esas películas donde alguien va a entrar a urgencias, pero bueno, emergencias, como dicen allá en Estados Unidos, espera el trasplante, suena el teléfono rojo, le avisan que ya está el donador, y toda esta suerte de situaciones que ya no se reflejan en el libro, porque justo cuando se entrega el libro es como para decir, Julio, aquí está tu historia, esto es un tributo para ti en vida. Justo en ese momento, pues suena el teléfono rojo, le llaman de la clínica y, bueno, del hospital, y se hace la intervención. Y la intervención en esta ocasión resulta ser muy exitosa y eso hace que él pueda volver a los escenarios. Él ya había abandonado los escenarios, ya se había despedido de ellos, ya no podía tocar porque recibía sesiones de, ¿cómo se llama el tratamiento? Se me fue ahorita el nombre, si alguien me apoya. Diálisis, perdón, hemodiálisis. Si él recibía estos tratamientos de hemodiálisis 3 veces a la semana y tenía en el brazo una válvula y una protuberancia donde él recibía como una maquinita, ¿no? Adentro del brazo, una cuestión ahí insertada por dentro de la piel. Entonces, pues esto le dificultaba mucho. Empezaba a tocar y pues ya no tocaba a la misma velocidad y todo. Y pues realmente la situación después de que se cierra el libro pues cambia rotundamente, él regresa a los escenarios, sale de gira, incluso pues antes de la pandemia dejan una gira recién empezada porque habían tenido la oportunidad de ir a tocar a El Salvador y a Guatemala, vi que por ahí pues hay personas de El Salvador que nos están viendo, muchos saludos, fue muy bueno poder ir con ustedes pues todavía unas semanas antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, pero se suponía que el 2020 pues era un año donde iban a hacer gira justamente con Cenotap por parte de Estados Unidos y por parte de Sudamérica y de Centroamérica y pues había una lista ahí larga de países esperando y finalmente pues la situación pandémica, como ha pasado con muchos de los músicos y con muchos de los grupos, pues se quedó, interrumpió estas planeaciones que se tenían. Y pues hay una parte B que sería justamente eso, ¿no? El proceso de recuperación de Julio. Este libro se cierra con muchísima angustia, con los miedos de las imprentas, que ya saben que las imprentas, pues tú llevas un material y se pueden tardar un montón en publicarlo, y era como, ya, por favor, ya tiene que ser así con lo que tenemos, se va, porque él lo tiene que ver y lo tiene que ver pues como un homenaje, como decíamos, en vida. Y pues por mi parte sería todo, obviamente pues seguimos por acá para contestar preguntas, respuestas, escuchar sus comentarios y todo sobre esta lectura. Pues muchas gracias, Olivia, por esta síntesis que hiciste de tu libro. La verdad es que te viste muy generosa al resumir todo el contenido especialmente del capítulo 3 y 5 de tu libro. Vamos a pasar a preguntas y respuestas que se han formulado. Le damos la palabra primero. Vamos a hacer una intervención dentro del conversatorio con nuestro compañero Roberto Hernández y posteriormente pasamos una pregunta desde Chile. Adelante, Roberto, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Olivia, por permitirnos compartirnos este texto. Y bueno, yo a lo largo del libro noto que hay una cercanía muy grande entre tú como investigadora,
y en este caso, pues los músicos que han sido entrevistados. En ese sentido, pues también se agradece y se nota a lo largo del libro que hay un trato pues muy humano tuyo, muy respetuoso, muy, vamos, de respeto y reconocimiento hacia el esfuerzo que han hecho estos músicos en la escena. Y en ese sentido, la pregunta que te quiero realizar es, en esta cercanía que tú tienes con estos músicos, ¿qué ventajas y qué desventajas trae en este trabajo de investigación o en este estudio que tú realizas? Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu pregunta. Y esta es una pregunta muy interesante en términos, pues sobre todo académicos, ¿no? Esto que le han llamado en muchas disciplinas la reflexividad, que nos lleva a pensar en un cierto posicionamiento del investigador que puede, que tiene que mediar de alguna forma, pero no se puede cargar mucho de un lado ni del otro, y eso es bien complicado. Tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que pues es un medio que conoces y donde te sabes mover. Y creo que eso en trabajo de campo, en general en una investigación, pues ayuda bastante. Cuando nos metemos a terrenos que no conocemos, y creo que eso pasa mucho con el metal. Casi toda la gente que está estudiando temas de metal, pues está en el metal. El que llega de fuera es una mirada pues ajena, que incluso hay en ese riesgo de hacer juicios o de tener como ciertos prejuicios que claro, todos los tenemos, incluso los que estamos dentro de la escena los podemos tener. Entonces la ventaja pues es que no te cuesta trabajo contactar con las personas, que no encuentres una escena cerrada, que tienen la disposición de los informantes y la información en la mesa, básicamente. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que uno, o por lo menos lo digo en términos personales, uno tiene telarañas en la cabeza, ¿no? Entonces también tiene sus prejuicios, toda la cuestión pues del investigador nos lleva a pensar en eso. Entonces de pronto es donde termina el amigo y empieza el informante, ¿no? Donde no estoy cometiendo yo pues una suerte de abuso de confianza, incluso porque esa persona me ha brindado la información y tal vez yo la pueda exponer y no es eso, ¿no? Entonces, eh, algo que a mí me sirvió mucho era decir, ok, ahorita no estamos en la fiesta, ahorita no estamos en la tocada, no estamos en nada de esto, estoy escribiendo un libro, ¿no? Y necesito hacerte unas preguntas y vamos trabajando. Ahí el proceso con Julio fue un proceso muy largo porque también, como les decía, pues dependía de estos. A veces mucho fue de manera presencial porque yo viajé durante varios años a Chicago. Me tocó ir a conciertos allá, hacer recorridos, conocer tiendas, consumir en las tiendas, eh, platicar en general, hacer unas presentaciones de libros allá, que también pues eso fue una experiencia bien buena y que me acercó mucho con la comunidad de allá. Pero el trabajo, la otra parte de la etnografía, pues se realizó de manera virtual. Las últimas partes de la historia de vida, pues las llevaba yo a cabo con Julio cuando él estaba, esa terapia que le estaban dando duraba 3, 4 horas. Imagínense 3, 4 horas y 3 veces a la semana, o sea, 12 horas de su semana estaban dedicados a tratarse. Y a veces él se dormía en esas sesiones, pero a veces lo que decidimos es que para que se le fuera el tiempo más corto, hablábamos. Entonces íbamos platicando y él pues no solamente fue entrevistarlo a él, sino acercarme a su familia. Yo decía, él no me va a dar una foto suya de cuando era niño, ¿no? Obviamente, ya saben cómo es la gente. Pero dije, a ver, bueno, con sus papás, los papás pues están separados, entonces bueno, fue acercarse con el papá, sentarlo y a ver cómo es esto y cómo recibió el apoyo y qué pensaba usted cuando los acompañaba y los iba a dejar con su transporte, con los instrumentos, ese tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, con la mamá, a ver, álbum familiar, que es algo muy interesante que se hace con las historias de vida. Si encuentras disposición en los sujetos informantes, la verdad hay una beta y una mina así de conocimiento ahí. Entonces, poder ver las fotos, a ver, ¿y acá por qué estaban en el desierto? Ah, pues es que el papá trabajaba en obras de ingeniería y viajamos por todo el país, entonces viajábamos en una camioneta, ok, entonces pues cuando él, ahí conectas, ¿no? Él cuando migra a Estados Unidos, para él la migración no, o la itinerancia como tal, o esa transhumancia no es algo ajeno,
sino es algo que pues él vive desde niño. O sea, él crece en una camioneta viajando con los papás y de repente están en San Luis y de repente están en Nuevo León, y a donde mandaran al papá, pues ahí iba toda la familia atrás, ¿no? Entonces, creo que el estar ahí te posiciona en un lugar cómodo, pero hay que saberlo aprovechar y hay que tener mucho ese criterio ético presente, ¿no? De qué es lo que él te ha platicado o le conoces de vida, y que posiblemente pues eso no quiera que lo publiques, ¿no? Y que sí estás autorizado a decir y cómo lo vas a decir. Gracias, Roberto. Gracias, Olivia. Muchas gracias. Le damos Gracias. lectura ahora al comentario y pregunta de nuestra amiga y colega Elizabeth Torrico de la Universidad de Atacama en Chile. Ella pregunta, si hay tanta migración en el metal mexicano, ¿se puede pensar que el metal mexicano tiene una temática y estilo propio que lo identifica? Bueno, esa es una pregunta importante y no creo que haya tanta migración. Lo que sí hay mucha migración es la migración interna, y eso sí puedo decirlo, ¿no? Por ejemplo, muchas bandas de otros lados que se vienen a vivir a la Ciudad de México o que viajan de Monterrey a Guadalajara, aunque son ciudades distantes, o que se van de una ciudad de Guanajuato a Querétaro y de Querétaro a México. Nosotros tenemos, por ejemplo, una conexión bien fuerte con Querétaro. Ahí hay una escena como muy clara, ¿no? Pero de repente pues también nos tocamos y coincidimos en caminos, estamos muy cerca, ¿no? Y esa escena es muy fuerte. Obviamente pues todo el mundo piensa siempre en las capitales de los países, ¿no? Para hacer cualquier cosa, ¿no? Y en el caso de la música esto no es la excepción. Por la situación geográfica que tenemos, pues estamos muy cerca de tan cerca y tan lejos de Estados Unidos a la vez. Entonces, lo que sí hay es mucha migración en México, muchísima, o sea, muchísima. Simplemente, pues en Chicago, la tercera población más numerosa, y Chicago es un núcleo receptor desde el siglo XIX de migrantes. La tercera población es la mexicana. En California, pues andamos entre los primeros, ¿no? Después de los norteamericanos nacidos allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues consecuencia, pues se van también músicos mexicanos. Y sí, sobre todo la parte fronteriza es una parte que hay que trabajar mucho. Ahí sí hay mucha migración y mucho contacto. Músicos que nacen en Nuevo Laredo, que es México, que viajan a Laredo, que es Texas, ¿no? Entonces, ahí lo interesante, creo que de todas formas, aunque estamos en México y posiblemente el metal mexicano o las distintas formas de metal mexicano tengan sus toques nacionales, bueno, hay quien lo canta en español, creo que en el death metal siempre hubo, o en una gran parte importante del death metal, esa aspiración de hacer las cosas muy a la semejanza de como se estaban haciendo en Estados Unidos o en los países nórdicos. Simplemente pues el cantar en inglés, ¿no? Esa es una señal clave, y de ahí también pues hacer como un seguimiento de qué bandas se escuchan acá. Por lo general pues vamos a encontrar eso, ¿no? Por lo menos en el death metal. Ya otras corrientes del metal que ha habido en México desde los años 80 pues son muy diferentes porque empiezan a cantar en español. O sea, el heavy clásico en México se cantaba en español, como mucho el rock en México en general, ¿no? Pero si hay una ramificación del metal que en su mayoría se ha interpretado a imagen y semejanza de Estados Unidos y del mundo anglosajón y del mundo germánico y del mundo nórdico, pues ha sido el death metal. Y obviamente pues el black y todo lo demás, ¿no? El grindcore y todo esto. Sí, sabes, me recuerda un comentario que hacía Oscar Clorio en la sesión de Death Metal con respecto a las especificaciones de un estilo de tocar, y que a él como músico le decían gente del extranjero que sí se identificaba un estilo y forma de tocar que se reconocía como específico de México. Y eso me parece que es un tema muy amplio que puede dar mucha discusión, porque hay sectores de diferentes, es decir, unas escenas fragmentadas que pueden dar origen a sonidos específicos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, me parece que sí marcó la escena, evidentemente, de death metal de los noventas, marcó un estilo específico, y es el que tú comentas mayoritariamente en tu libro. Tenemos ahora, le damos la palabra a Jessica Barajas, que tiene una pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta para Olivia.
En los años 90, ¿consideras tú que algo impedía que llegaran bandas del extranjero a conciertos en México? Me gustaría que, en caso de afirmarlo, que me dijeras qué institución era la que frenaba, si la sociedad, la iglesia o el gobierno, o en su defecto no estaba permitido el acceso. Gracias. Gracias, Jessica. Pues de pronto es así como esas preguntas que te hacen A, B o C, o las tres juntas, pues las tres juntas, ¿no? Porque en realidad, y tal vez me tenga que remontar no a los 90 ni a los 80, sino desde los años 70. ¿Cómo surge el rock en México como escena? Obviamente que mucha gente nos va a remitir a Vándaro, este festival que tuvo lugar hace casi 50 años. Pero creo que la etapa posavándaro es la que va a marcar más las condiciones en las que se lleva a cabo el rock. Obviamente, pues es un gobierno represor, una sociedad en su mayoría conservadora y obviamente, pues como institución la iglesia, ¿no? Sabemos esta situación que se vive. Obviamente, bueno, también eso creo que es bien importante y hay que destacarlo. Está como esa parte, pero lo que hace que esta situación de prohibición o de alguna forma pues sí, de prohibición, de estigma que hay sobre el rock, sobre el metal, sobre el punk, sobre todo esto en general, existan y que se va a revertir en los años 90 es la parte de las industrias. Cuando se dan cuenta que los conciertos son un negocio en México, cuando nace OCESA en los años 90, es cuando dicen, bueno, pues vale la pena arriesgarse y traerse a Maiden, ¿no? Antes no se veía como negocio porque pues no teníamos tanto esa infraestructura tampoco diseñada para tal cosa, ¿no? Obviamente hay como esas islas o esas suertes de oasis en el desierto, concierto de Queen en Puebla, o sea, hay como algunas cosas que se hacen previamente y que son así totalmente, no es la regla, sino más bien son las excepciones de la regla, pero prohibiciones que ya no es como mi percepción y obviamente yo lo viví porque, bueno, en México era una cuestión de que iba con un grupo de amigos y de repente llegaba una serie de paneles de la policía y solo por traer el cabello largo ya los andaban tocando quitándoles dinero, etcétera, ¿no? Muchos iban a dar a los separos en las delegaciones en ese momento y bueno, en otras estados y en otras ciudades, pues la misma situación. Entonces, por una parte es esa, y el caso pues más emblemático es el de Black Sabbath, que creo, no estoy muy segura si por ahí lo menciono en el libro, porque lo menciono siempre, pero no sé si específicamente en ese libro, y que pues por ahí anda Sergio, que él se lo sabe mejor porque pues él está por allá en León, se prohíbe el concierto de Black Sabbath, ellos ya habían llegado, ya los había entrevistado Georgi Lazarov en el aeropuerto, y de repente ya con todo el boletaje vendido, no, pues que no se hace porque un personaje que es, bueno, que después fue diputado y ha estado como presente en la política panista, pues hay que decirlo así, prohíbe junto con sectores, muchos sectores conservadores que hacen bola ahí, pues se prohíbe el concierto. Se trata de llevar el concierto a San Luis, la misma historia. Entonces, eso fue algo que yo creo que deberíamos de traer todo el tiempo así como muy, muy presente, como esos antecedentes, como que no siempre fue que ya tuvieras el festival aquí, de hecho los festivales en México de metal son relativamente muy, muy recientes. O sea, primero se hacen como los conciertos en lugares underground, tanto los locales como los extranjeros, ¿no? Ya después en los 90 pues se abren los otros lugares que están permitidos para otras cuestiones de la industria de la cultura pop y todo eso, se abren para los conciertos y los festivales pues nos llegan ya en los 2000 y ya muy 2000 tantos para acá. O sea, yo me acuerdo que el primer festival que fui fue, si no me equivoco, en el 2003 en Monterrey, estos Monterrey Metal Fest, que hicieron 3 años seguidos y después hicieron otro. Ya, o sea, esos, porque acá no había algo por el estilo. Sí, llegaba a ver, por ejemplo, ahí en Tlane, pues que Carlos decía, ay, pues vamos a meter el Mosh Fest, ¿no? Y metemos 3 bandas extranjeras más las nacionales. Ah, y eso ya era un festival, ¿no? Pero no tenía nada que ver con los festivales que había en Estados Unidos o en Europa. Entonces, volvemos las tres opciones, ¿no? Es sociedad, Estado e iglesia, particularmente. Y lo tenemos muy claro con estas prohibiciones que se dan
recientemente, también para conciertos de black metal, ¿no? De repente salió una liga ahí ultra cristiana, también esta historia la han contado por ahí, y que excepto en la Ciudad de México, pues prohíben conciertos, logran clausurar y convencer a las autoridades de que eso sigue siendo muy malo en siglo XXI. Muchas gracias. Vamos a dos preguntas dentro de la red del conversatorio y posteriormente pasamos a una de Facebook. Le damos la palabra a Dante. Adelante, Dante, por favor, y después vamos con Sergio Miranda. Claro, muchas gracias, Alfredo. Olivia, me uno a las felicitaciones por tu artículo, agradecimientos también por más bien el libro, por compartirnos pues esto, ¿no? Que pocas veces se puede, pues se puede conocer, ¿no? Fuera de los espacios de los metaleros, especialmente en esta parte del académico. Es muy complicado llegar a ese tipo de textos. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Y mi pregunta parte de la noción de, bueno, lo escribí de hecho por el chat. Bueno, disculpa, se está cortando mi internet, pero bueno, espero que no suceda en esta parte de la pregunta. Mencionaba yo que los procesos de migración configuran, ¿no? Configuran la vida social, tanto del país receptor como del país de origen, obviamente. Obviamente los roles son distintos, por ejemplo, de un familiar, de la familia, el núcleo familiar se configura cuando pues, su familiar migra, ¿no? Entonces, obviamente todo ese tipo de situaciones pues generan de cierta forma una configuración en la vida afectiva también de la persona, ¿no? Por ahí no sé si lograste identificar, dar cuenta de las situaciones afectivas que se generan de los músicos que migran. Cuando llegan obviamente hay, yo creo que ciertos miedos, ciertas inseguridades, incertidumbres, desde antes de la migración, como cuando llegan allá, llegan a una cultura muy distinta, y son vistos muchas veces, a veces son acogidos, pero a veces no. Entonces, no sé si lograste identificar por ahí, dar cuenta de esas situaciones afectivas que viven estos músicos. Esa es mi pregunta, gracias. Muchas gracias, Dante. Y es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque como bien lo dices, el sujeto migrante pues no solamente va sobre una cuestión económica o sobre esto, ¿no? Que implica mejorar su calidad de vida, sino pues también llega con una expectativa alta al lugar receptor. Y sabemos que el choque cultural puede ser muy fuerte, ¿no? Desde extrañar, obviamente, el lugar de origen con todo lo que conlleva la familia, los amigos, los lugares, toda esta suerte de nostalgia que existe en ellos y que pues pueden pasar muchas décadas y estar ahí presentes y lo están. Porque para cuando hago el trabajo en Chicago, pues ellos ya llevan, pues qué, veintitantos años viviendo por allá. Obviamente que sus situaciones materiales han cambiado, ¿no? Tal vez cuando llegaron, pues sí tuvieron que meterse a vivir todos en un mismo lugar, vivir hacinamiento, vivir condiciones pues bastante precarias. Y ahorita pues algunos han podido hacer su casa o cambiar, como decíamos, estos patrones también de consumo, ¿no? Pero han vivido ¿qué? Pues han vivido la desesperanza, la frustración, el dolor de tener pérdidas de familiares del otro lado de la frontera y sin poder asistir a pues estos rituales básicos que tienen que ver con despedirse de tus seres queridos y eso pues para alguien debe de ser algo durísimo. Creo que ahora lo vivimos un poco en la pandemia, ¿no? Ese alejamiento de los rituales funerarios, de los seres queridos, donde te dicen, no, pues no va a haber funeral o solo pueden ir 5 personas o no puedes despedirte de tus amigos, por ejemplo, que ya no vas a volver a ver nunca. Entonces hay dolor, hay frustración y respecto a la sociedad norteamericana, pues en principio es así como, bueno, el vivir discriminación. A muchos amigos pues les llegaron a decir cosas muy feas en la calle, a golpearlos, ¿no? A hacerlos a un lado. Lo que vi en la ciudad de Chicago, particularmente en la escena, es que ellos ya después de tantos años hasta veían un poquito con gracia cómo les veían a ellos, ¿no? Y me tocó sentirme a mí vista como tal, porque
en un festival que se hizo en un lugar que es como muy representativo de la ciudad, un festival de 3 días con grupos de varios países y todo eso, pues me quedé de ver allá con unos amigos, llegué con la esposa de Julio Viterbo, que ella es norteamericana. Entonces, al llegar, de un lado estaban mis amigos mexicanos y del otro lado estaban los amigos de ella, norteamericanos. Las dos escenas separadas, ¿eh? No porque los norteamericanos no escuchen a grupos como The Chasm, por decir, o como Cenotaph, o como muchas bandas mexicanas, sino cada quien con sus amigos, ¿no? Y yo le decía justamente a la esposa de Julio que cómo veían sus amigos a mis amigos, a nuestros amigos, cómo les llamaban, cómo les decían, o por qué pues no estaban sentados juntos, o esta suerte de integración. Me decía, bueno, ellos los ven a ustedes como muy extremos, ¿no? Decía, incluso utilizan una frase que es con la que yo cierro por ahí en las conclusiones del libro, y pues nos daba risa, pero pues si uno lee como lo que hay detrás de esto en términos hasta etimológicos, pues nos va a sorprender. Ellos se refieren a los mexicanos, ni siquiera a toda la comunidad de otros países de Latinoamérica, como los Satanic Hispanics. Entonces, primero, pues bajar o ponernos en esa categoría de lo hispano, que es una categoría racial que utilizan en Estados Unidos para referirse a todo lo que está de México para abajo, y a España también, de paso. Y por otro lado, pues como sí, satánicos, o sea, como que sí te reconocen dentro de la escena y sí reconocen que eres como muy extremito, ¿no? De pronto. Hay mexicanos allá que pues han hecho sus compañías de discos y sus consumidores son norteamericanos, pero como que todos esos procesos han tardado mucho tiempo, ¿no? No es que lleguen ellos allá y todo el mundo, ay, pues bienvenidos mexicanos, pues no. O sea, para entrar ellos, insertarse o hacer su escena dentro de la escena, pues han llevado 20 y tantos años, ¿no? Y eso a mí me parece interesante. Y obviamente, pues una lluvia de emociones con esta pregunta que hacía Dante. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Sergio Miranda. Muchas gracias, Alfredo. Saludos a toda la banda. Oli, siempre es un privilegio leerte, escucharte. Pues un referente pues dentro del quehacer del metal en México. No tengo propiamente una pregunta, sino más bien quisiera pedirte algunas ideas o algunas impresiones con respecto a un punto muy preciso que mencionas en el capítulo 3 con respecto a cuando mencionas lo del sonido y los distintos elementos que están involucrados también en la migración. El grabar en el extranjero. Mencionas este proceso cada vez creciente de deslocalización de la grabación, de la producción de sonido dentro del metal. Bueno, si nos vamos como a la experiencia de Transmetal, etcétera, en donde todavía hay un momento de la industria de la música que valora el estudio de grabación con una significación muy fuerte, también incluso ritual, pues, o sea, creo que hay, bueno, casi siempre termino utilizando metáforas de lo teológico, ¿no? Pero el estudio de grabación tiene que ver también con una especie como, o tuvo quizá que ver con una especie de sacramento en el que produce música se inicia de alguna manera, ¿no? Y no solo las tecnologías, sino las prácticas culturales están, como tú bien lo mencionas, deslocalizando esto. ¿Qué ideas te surgen a partir de aquí? ¿De qué manera, por ejemplo, en términos, no sé, de prestigio, de validación, de iniciación, o sea, en términos iniciáticos, implicaría, por ejemplo, para un proyecto transnacional que, digamos, el guitarro está aquí en México, que los batacos están en, no sé, en Chile, que el bajero está en República Checa, se masteriza en Suecia, ¿no? Con Danzuano, qué sé yo. Como en términos de lo que esta producción o estas características de producción significan para los artistas. Esa sería mi petición, que nos dijeras algunas ideas que te vienen con respecto a esto.
Muchas gracias, Sergio. También te mando muchos saludos y bueno, me gusta tu pregunta porque además de académico, pues eres músico. Entonces, seguramente estás pensando en muchas cosas como las que estoy pensando yo en estos momentos. Hablaste del prestigio y la legitimación. Yo creo que esto pues es fundamental. Cuando marcábamos esta experiencia de Transmetal en Morrisound, hay como muchas formas de leerla, ¿no? Obviamente, pues ellos estaban en una compañía, si no era una compañía propiamente de metal, que era Discos Denver, pues era la compañía que había absorbido una de las compañías de metal que sí tenía dinero para hacer producciones en ese momento, ¿no? La avanzada. Entonces, así es como Transmetal llega por ahí y de pronto, pues como en la lista de deseos, pues piden grabar allá. En ese momento era como un sueño que cualquier banda de death metal pudiera grabar allá. Y obviamente, bueno, pasó Anarchus por ahí también, ¿no? Pero digamos que entre las bandas que no estaban en Denver y que no estaban ni siquiera, que no tenían compañía y que no tenían producciones, pues siempre se quedó como eso, ¿no? Obviamente, después de toda esta, digamos, este momento tan importante que se vive con los Morrisound y sobre todo con la escena de Florida, pues viene todo ese fuerte flujo e influencia que es, como decíamos, el death metal sueco. Entonces, pues la meta se pone más ambiciosa y más difícil de alcanzar, ¿no? Porque realmente en ese momento, ¿quién podría pagarse? Incluso ahora, pues yo he visto que muchos grupos hacen su cooperacha y se pagan el viaje y se pagan las horas. O sea, qué cuestión tan cara, pero si no te lo paga una compañía, ¿quién lo puede hacer, no? Entonces, esa sí es una situación pues mucho más frustrada, porque seguramente pues muchos de estos grupos quisieron grabar en Suecia, pero pues, y creo que esos cambios que tiene el nuevo milenio, pues nos lleva a pensar en la experiencia de lo posible, ¿no? ¿Qué sí podemos hacer? Ok, la banda con 5 integrantes no se puede mantener 15 días en el estudio en Suecia, pero sí puede mandar el MP3 y que llegue a las manos de Dan Suano. Dan Suano no cobra barato, cobra caro. Entonces, pero el que tu disco tenga el nombrecito por ahí de producción, que tiene un montón de producciones y un montón de trabajos y un montón de discos como músico, como ingeniero, como productor, o sea, en todos lados aparece Dan Suano, ¿no? De pronto. Entonces, ese referente para un disco de death metal, pues es bien importante, aún ahora. Y ahora, pues no te das el gusto o el lujo de poderte ir a grabar con todos, pero sí de repente, o incluso pues lo he visto con otros grupos que dicen, ok, ya no sobre el estudio, pero sí sobre los músicos, decir, ok, invito, no sé, a David Vincent a que haga unos coros, le pagamos y ya grabó ahí, ya mandó sus coros. O que alguien me haga un solo, ¿no? Que me mande su solo grabado, entonces dices ya en tu producción y en tu lista de agradecimientos, fulano de tal que nos apoyó en la grabación, bueno, ni siquiera posiblemente lo conociste físicamente, ¿no? Que eso también es bien interesante. O sea, lo interesante es esa experiencia de lo que ahora es posible. Puedes grabar un disco incluso sin conocerte físicamente con otros músicos. Y eso pues era impensable, ¿no? Entonces, dentro de todo este mundo virtual, con todas sus vicisitudes, las experiencias que son posibles, pues dejan hacer y permiten que la música pues recorra caminos nunca antes imaginados. Y creo que eso es lo interesante de lo que se puede hacer al día de hoy. Y antes pues quedarse solamente pues en eso, ¿no? En una aspiración lejanísima. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar ahora a 3 preguntas de Facebook, Olivia. La primera es de Rochel Ortega. Comenta, buenas tardes, Olivia. ¿Crees tú que las creencias religiosas de nuestra nación siguen siendo un parteaguas para la escena del metal mexicano? Uy, creencias religiosas, sí, pero bueno, Rochel, ahí hay como varias cuestiones y creo que el especialista en esto definitivamente es Sergio, ¿no? Sí, incluso, bueno, conozco muchas bandas que dieron un giro, ¿no? De repente, pues de ser así como bien satánicas y todo lo demás, dijeron, no, ya nos está castigando Dios, entonces mejor nos volvemos hacia un metal cristiano, ¿no? Aquí hay una escena de metal cristiano enorme, ¿no? Yo recuerdo que una vez, igual a Tlanepantla,
Se hizo un concierto, no fui yo, pero sí supe del concierto, gratuito, venía una banda argentina, Bonerges, son una banda de metal cristiano. El lugar estaba abarrotado, llenísimo. Ahí hay un metal que pues no hemos explorado mucho, pero la escena realmente, y no es la única vez que viene una banda de metal cristiano, por ahí, bueno, ya había venido Striper y muchos otros grupos más, existen, o sea, siempre han existido las bandas de metal cristiano y a veces las hemos escuchado sin darnos cuenta, ¿no? O sea, posiblemente muchos han escuchado o escucharon en su momento una banda australiana que se llama Mortification, es una banda de metal cristiano, extrema, death metal, lo que sea, pero es metal cristiano. Entonces, yo creo que sí, no precisamente católico, que eso sí quiero hacer como la connotación y la anotación, como que los grupos católicos estuvieron ahí muy ligados como este fenómeno que mencionábamos de Black Sabbath todavía a finales de los años 80, de prohibir, de todo eso, pero ahora pues lo que está más vigente pues son diferentes religiones cristianas, pentecostales que están por ahí y que están tanto en la escena como en contra de la escena. O sea, esto que le pasó a Marduk, de veras que fue, a mí me parecía impresionante y vimos subir así la mancha, ¿no? Por toda Centroamérica se prohibió que Guatemala, que ta. Yo decía, no, en México no va a pasar eso, pues ya estamos en los 2000, ya no puede pasar eso, ¿no? Pues sí pasó. O sea, de todas formas se cancelaron los conciertos, o sea, tuvieron tanto poder de incidir en las autoridades y que las autoridades dijeran cancelado, ¿no? Cuando Marduk ya había venido a México tantas veces, incluso nos llegaron, yo recuerdo que por algunos familiares ahí políticos nos llegaba una cadena de estas de WhatsApp que decía, no, que prohibamos esto y por favor manifestémonos y todo es un llamamiento con estas cadenas de WhatsApp que son gigantes y que tienen muchísimo alcance para prohibir ese concierto. Y estamos en los 2000, ¿no? Ya alcanzando la segunda década en ese momento, ¿no? Y aún así, pues se hizo, o sea, el de la Ciudad de México fue el único, como que la Ciudad de México se mueve en otra lógica, ¿no? Pero los otros estados prohibieron. ¿Cuándo íbamos a pensar que iba a haber otra prohibición de un concierto, además de un grupo que ya había venido? Eso se me hace así como muy ilógico y muy irracional, pero bueno, ahí están esas expresiones y por supuesto, pues la religiosidad siempre ha estado ahí presente y pues ahí estará, incluso en estas expresiones musicales, tanto en contra como a favor. Muchas gracias. Patsy Ramírez tiene una pregunta. Comenta ella. En la migración suele darse la unión de lo pagano y lo sagrado entre varias culturas. De acuerdo a su estudio, referente al libro, ¿qué se puede rescatar o rechazar en el contexto del metal con la situación de la migración? Gracias, Patsy. Te mando muchos saludos. Pues sobre todo en las bandas con las que pues estuve trabajando y todo eso, son bandas que hablan, ya no, bueno, no eran bandas de death metal ni de folk, ni eran bandas de death metal. Entonces, mucha de la lírica que se pues trabaja desde acá tiene que ver con otro tipo de concepción de las cosas, ¿no? Ya ni siquiera es el satanismo o son estas cosas, sino en mucho sentido, pues son como el existencialismo, eh, igual muerte, destrucción y demás, que ahí siguen estando presentes. Yo sigo leyendo las letras, obviamente, pues las letras de muchas de las bandas mexicanas, igual, como decíamos, de las de los años 80 y 90, pues reflejan mucho de lo que hablaban las bandas en otros países. Entonces es la misma preocupación sobre la muerte, sobre pues la existencia humana, sobre esta clase de situaciones mucho más existencialistas, ¿no? Creo que van por ahí. Obviamente pues hay un poquito de todo. La lírica pues siempre es muy diversa, ¿no? Pero específicamente en las que yo trabajé, pues hablan de esas situaciones. Y saludos por allá. Gracias. Otra pregunta desde Facebook y Erika Alejandra hace una pregunta obligada. ¿Dónde conseguimos el libro?
Muchas gracias. El libro todavía, bueno, hay algunos ejemplares, yo tengo algunos que me dejó la editorial, aunque por ahí también están, ahora en Gandhi y en El Sótano, se piden bajo demanda. Entonces tú lo pides ahí y te lo consiguen. Porque, bueno, esa es otra, que no es, digamos, una editorial em, independiente, sino que es Plaza y Valdés, entonces pues tiene como sus centros de distribución, aunque yo por ahí pues tengo todavía un guardadito. Gracias. Muchas gracias. Jessica Barajas de esta red tiene otra pregunta. Adelante, Jessica, por favor. Bueno, me encantó tu libro y algo que me llamó mucho la atención y me gustaría que se tratara en esta mesa para los que están en Facebook, cuando hablas de los oficios. Mencionas que uno de los entrevistados trabajó en la industria funeraria, entonces pues aquí empezamos a ver un link entre las letras de las canciones, también autores literarios, entonces supongo que también hay una conexión entre los oficios o profesiones de estas personas. Entonces, pues fue muy interesante leerlo y ahora te queremos explotar aquí para que nos lo platiques. No, gracias, Jessica, al contrario, muchas gracias por tus comentarios y por leer, ¿no? Porque, bueno, uno escribe con la expectativa de que algún día alguien lo lea, aunque sea su familia, ¿no? Y luego, pues, creemos que no pasa en todos los casos. No, no es cierto. Muchas gracias. Y sí, bueno, en principio es eso, ¿no? ¿En qué trabajan? Pues trabajan en lo que cualquier migrante que llega a una ciudad, obviamente muchos de los migrantes que salen de México, pues trabajan en el campo, pero ellos llegan a una ciudad muy populosa que es Chicago, ¿no? Entonces, en principio, trabajan pues que en la parte de la cocina, que es como un referente muy clásico de la migración, pero encuentran un poquito de todo, incluso en trabajos más especializados, cuando ya llevan un tiempo, o sea, de entrada trabajan en lo que sea, ¿no? En lo que haya. Y ya más adelante ya buscan un trabajo más especializado o pueden capacitarse para ese trabajo más especializado. Por ejemplo, en el caso de Julio, pues él trabaja en una suerte de producto, de, em, ¿cómo le podemos llamar? Pues es como una fábrica o producen materiales médicos, ¿no? No sé si quirúrgicos, odontológicos o por ahí. Y él trabaja un torno. Ese torno es todo lo que hace tantas horas al día, pero él es el que opera ese instrumento. O sea, él ha llegado a ese nivel de poder tener un trabajo especializado. Y lo que pasa con Alfonso, que ya lo mencionábamos por ahí, pues él también le toca trabajar en un videoclub y en varios lugares y al final dicen, bueno, te vamos a proponer un trabajo que seguramente no quieres, ¿no? Que es el trabajar pues en una funeraria. Y pues él dice, ¿por qué no? O sea, ya esa cuestión de tenerle como cierta, pues no sé, como tener cierto acercamiento con temáticas ahí lúgubres y esto, pues no se le hacía tan ajeno. Dice, va, ¿por qué no? Entonces, es bien interesante. Yo creo que también el tiempo de estancia en el espacio receptor es lo que les ha permitido buscar y moverse en términos laborales. Eh, Muchos de ellos pues han dedicado solo a trabajar, ya no hicieron una carrera académica, ya no estudiaron, tocan música, pero para poder permitirse tocar música pues requieren dedicarse pues de dejar una parte importante de su tiempo para el trabajo y el haber estado ya pues varios años allá les ha permitido lograr hacerse de un conocimiento técnico para tener ciertos tipos de trabajo y creo que eso también pues es interesante en la migración. Cuando recién acabas de llegar a un lugar, pues aceptas lo que sea, ¿no? Te dicen en lavaplatos, que eso es así como lo más clásico, ¿no? Limpieza, pero ellos buscan también tener como esa suerte de movilidad social en términos de lo laboral y eso es interesante, ¿no? Y obviamente pues también existen, por ejemplo, los que pues se dedican a hacer cierto negocio, ¿no? Que sí ponen la compañía de discos, pero pues también ponen su propia empresa, hay muchos que lavan
alfombras o que hacen reparaciones de casa, eso allá deja muchísimo dinero. Los oficios están mucho más valorados económicamente allá que por acá. O sea, porque la gente acá tiene un conocimiento técnico, un plomero, pues debería de ganar muchísimo dinero en México, ¿no? Porque tiene un trabajo especializado. Acá no, allá sí, pero todo también va a depender de la condición migratoria, porque hay algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de Julio, pues él se casa con una mujer norteamericana y eso le posibilita tener la ciudadanía al día de hoy. Y obviamente, pues su situación de vida cambia. Pero muchos de nuestros amigos que se fueron desde los años 90, pues todavía su condición migratoria es irregular o están en un juicio, por ejemplo, ¿no? Pese a que ya hayan tenido hijos allá y todo eso, pues están en medio de un juicio y eso tampoco les permite pues aspirar a un empleo mucho mejor pagado que el que podrían tener si tuvieran la residencia o la nacionalidad. Y eso pasa, bueno, en general con todos los migrantes. Gracias, Jessica. Gracias. Le damos la palabra a Gilberto Galindo. Gracias. Hola, Oli. Primeramente felicitarte por el trabajo. Sobre esto que acaban de comentar de los oficios, también hay algo que a mí me surge ahorita, que es que muchos de los que estamos en la escena nos conocemos exactamente por eso, por tocar, ¿no? Por ir aprendiendo todos de nuestra forma cómo tocar el instrumento. Muy bien lo señalas ahí en el texto, ¿no? Lo complicado que es aprender a tocar. A la fecha creo que sigue siendo algo difícil, ¿no? Porque la mayoría de todos pues aprendemos de oír a las bandas que nos gustan y surge de la imitación, ¿no? Estar imitando hasta que te sale y de repente ya haces tú alguna propuesta de composición y demás, ¿no? Y muchos otros pues tomamos clases de otras cosas, ¿no? De especializarnos en otros géneros para después ya pasarlo como a corrientes del metal, ¿no? Sobre los oficios, fíjate, yo tengo varios amigos allá en Estados Unidos que primero hice por tocar, ¿no? Porque oían a la banda, porque yo mandaba los discos de mi banda y ellos me mandaban los suyos y los conocí. Sin embargo, cuando empecé con lo del negocio de las playeras, me contacté con muchos de ellos, que después resulta que conocían a otros que yo conocía por ser músicos y etcétera, ¿no? Entonces, creo que en este sentido también hay un proceso de globalización muy extremo, porque muchos de ellos me platican muchas cosas de la escena, porque al no poder venir aquí a México, cuando empezamos a platicar sobre las playeras y eso, pues nos terminamos quedando horas conversando sobre cómo era la escena, sobre si conozco a si conozco al otro. Y entonces muchos de ellos también me comentan que tienen esos oficios como los que bien mencionas allá en Estados Unidos y aparte se van a vender a los festivales, allá al Maryland, al California Dead Fest, a todos esos. Y entonces tenemos ahí un vínculo comercial que se convirtió en un vínculo de amistad de ya más de casi 8 o 10 años, de tener un contacto con ellos. Incluso es chistoso porque muchos de ellos mandan a sus familiares, por ejemplo, a recoger los productos. Y ya ellos les juntan todo el paquete y se va todo junto. Entonces ya terminas haciendo relación con los hermanos, con el papá. Tengo uno que mandaba a su papá, por ejemplo, ¿no? Mandaba a su papá por las playeras, pero tuvo unas complicaciones de salud. Incluso, pues yo fui a verlo al hospital al señor y todo por cualquier cosa que él necesitara, porque se generan vínculos. Son vínculos que aparte de pertenecer a la escena musical, pues generamos vínculos de amistad y de familiaridad, ¿no? Entonces, eso también es algo que estaría muy padre trabajar porque todo esto del metal generó un comercio alternativo, ¿no? O sea, por lo mismo que muchos, pues sí, o sea, nos dedicamos a la música, pero no podemos vivir de eso, ¿no? Ni aquí ni allá. Entonces, pues nos dedicamos a algo que se acercara a ello, ¿no? Que es, en este caso, pues el comercio del rock, el comercio que se genera a partir de estos reforzamientos de las escenas que se juntan e incluso pues llego a recibir comentarios que los productos mexicanos son muy valorados por allá, ¿no? Hasta incluso hace rato que estaban platicando sobre los discos, que cómo los grababan y cómo era un sueño de repente grabar en ciertos estudios, que fíjate, haciendo un paréntesis, pues lo sigue siendo, ¿no? O sea, yo que soy de la generación que sigue, pues sigo grabando en estudio, ¿no? O sea, siento que no sale igual si lo grabo en línea
directo a la computadora y demás. O sea, seguimos buscando los amplificadores de bulbos, por ejemplo, incluso ya nos vimos hasta más atrás, ¿no? Porque queremos grabar en cinta de carrete, o sea, porque eso lo valoramos mucho, porque las generaciones anteriores, al oír nosotros esos discos, pues queremos sonar a eso, ¿no? A ese sonido cálido y que a pesar de que sea agresivo, tenga esa limpieza de guitarras, esa limpieza del bajo y demás cosas, ¿no? Pero esto lo menciono porque también con lo del comercio este alternativo de las playeras, me encuentro mucha gente que tiene una playera que deseó desde los 80s, ¿no? Que le encantaba una playera de Slayer, pero pues que era completamente inalcanzable en ese momento por los costos, porque no había una difusión tal como hay ahora para venderla y la encuentres en cualquier página de internet o en cualquier plataforma de venta, y de repente vienen los mexicanos y te ofrecen ese mismo producto veintitantos años después, y eso también ellos lo valoran de una forma, o sea, llego a recibir comentarios de esa ni me la pongo, ¿no? O sea, esa nada más me la pongo el día que es el Maryland, solo ese día me la pongo. Las demás pues las uso para trabajar, para estar conviviendo y demás. Entonces, es muy importante el trabajo que haces y créeme que te considero una maestra en esto, ¿no? Porque es una descripción de la escena tal cual, ¿no? Esto que comentaban hace rato, de cuánto te ayudó pues conocer a las personas y tener un trato directo con ellas, pues es que va un poco más allá porque tú eres parte de esto. Eres parte de esto y el día que haya un estudio sobre las mujeres en el metal, pues indudablemente debes de estar tú ahí, porque tú al no tocar, pero estás haciendo un estudio que describe a la perfección lo que somos, en esta onda en la que está lo comercial, lo underground, y me atrevo a decir que está lo underground de lo underground, porque estamos unos todavía más abajo, ¿no? Más abajo, o a los lados, como tú lo quieras ver, que incluso generamos comercio, generamos una forma de vida, generamos cosas completamente alejadas de lo que a veces es fácil ver, ¿no? Incluso en esta descripción de vida que haces, yo no sé qué tal le hubiera ido a Julio con ese problema de salud que tuvo si hubiera seguido viviendo aquí. Esa pregunta nos la hemos hecho muchísimas veces. Porque tenemos, por ejemplo, a Salinas, que tiene años, creo que tiene los mismos 15, 16 años esperando esa donación, y que también es miembro de la escena, conocido de muchos, y seguimos en espera de que tenga esa operación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa migración tiene una repercusión hasta en las formas en las que pueden resolver ciertos problemas de la vida, de las que ninguno de nosotros somos ajenos, ¿no? Porque, o sea, de repente pareciese que todos los metaleros somos príncipes de las tinieblas y estamos hundidos acá en la maldad y demás cosas, pero pues todos al final del día somos seres humanos, ¿no? O sea, tenemos que cubrir nuestros gastos, alimentarnos, cuidarnos de nuestra salud, y hasta ese tipo de migración que él buscó de una forma de encontrar una repercusión musical a través de su trabajo, pues le terminó conviniendo hasta en su salud, ¿no? Y un placer saludarte, Oli, siempre es un gusto platicar contigo, y pues por aquí andamos para lo que sea necesario. Muchas gracias, Gil, qué gusto verte por acá también y muchas gracias por tus comentarios. Y claro, por supuesto, toda la parte de este mercado que se genera en la escena es parte de la escena, es una parte esencial porque justo a partir de esto es que se mueven los bienes, ¿no? Digo, lo estoy hablando como en esa terminología muy de economía política, ¿no? Pero finalmente, pues son los conductos por los cuales se mueve la mercancía. Y creo que no solamente en términos económicos, sino en términos simbólicos. O sea, puedes trabajar vendiendo playeras si quieres tú hacer tus playeras, pero ¿qué se mueve en cada playera? O sea, se mueve una experiencia también. A veces hay experiencias de vida, hay playeras que las personas han usado y que posiblemente esto no se entienda porque no solamente es el uso de la ropa o la marca o como se ha dado el consumo pues, de la vestimenta en general, sino que realmente pues se le cargan historias a cada una de estas playeras, ¿no? O la chamarra, o los parches, o los pins, o lo que queramos, cada uno ha llegado a la vida de los individuos por una razón diferente, ¿no? Se resignifica en su uso. No solamente es que tengas, bueno, también, bueno, está la parte de la valoración. Tiene tal playera, oh, héroe, ¿no? Héroe nacional, y eso era muy, muy padre, ¿no? Ahora ya hay como mucha reproducción, pero en algún momento cuando, no sé,
pedías una playera directamente con los grupos, la traías, yo por ahí tengo una historia muy rara que no sé si compartir acá o en otro momento, pero yo pedí, cuando todavía pues no se hablaba mucho de Burzum acá, pedí una playera a la Misanthropy Records, que fue pues su compañía de discos, ¿no? La compañía estaba en Londres, entonces me hice como muy amiga de la chica que tenía la compañía, era una mujer, por cierto, de Amanda, y le hice un intercambio. Yo le mandé un disco de Cenotaph que acababa de salir y ella me mandó la playera de Burzum y era de manga larga, pero pasaban los meses y no llegaba y no llegaba. Y yo ya había intercambiado otras cosas con ellas. Dije, acá utilizamos mucho eso del rip-off, ¿no? Cuando le mandas algo a alguien en un intercambio y no te regresa nada. Entonces, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y en una de esas llego al correo y veo al señor que atendía el correo con la playera puesta. Y ahí no había duda, o sea, porque no existían esas playeras aquí, no así, no existían. Y pues yo me salí así como que corriendo, gritando, en aquel momento pues recurrí a algunos amigos, les dije, oigan, ¿qué hacemos? O sea, no, todo el mundo sabía que no le podía haber llegado de otra forma más que por mi paquete de la playera que yo estaba esperando y la trae puesta, ¿no? No, bueno, ¿para qué les cuento? Se armó un lío, el señor pues nos la regresó, que estaba, aparte era un señor ya mayor, que no le fuéramos a decir a nadie, me fue a perseguir hasta mi casa, que por favor, que ya se iba a jubilar, que el paquete venía abierto, que no tenía dirección, bueno, un drama ahí gigantesco, ¿no? Pero que por favor no dijéramos nada. Obviamente, pues pasa algo así ahora y pues en muchos lugares hay playeras iguales, ¿no? Vas a cualquier tianguis o vas a muchos sitios y bueno, era eso, ¿no? Eran como, y yo tengo playeras que tienen 30 años, ¿no? Ahí las conservo y ¿por qué no las tiras? Pues no, o sea, incluso cuando ni siquiera había playeras que tuvieran las tallas de las mujeres, ¿no? En México, ahora ya, en este momento, pues era que comprar la que hubiera, pues es una, XL es la única que hay y de hombre, bueno, pues parece pijama, ¿no? Yo tengo miles de fotos con playeras de pijama y no me importaba, ¿no? Porque era traer la playera, conservarla, guardarla, el mostrarse con esa playera ante el mundo. Entonces, pues creo que eso es bien importante y todos esos objetos que se mueven a partir de estos circuitos de comercio, pues son parte de la escena misma. Entonces, generar espacios, como tú dices, bueno, está la tocada, está el festival. Conozco mucha gente que pues ha ido a festivales en Europa vendiendo playeras, que seguramente tú también los conoces porque es un circuito donde todos se conocen, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno bien interesante, ¿no? Y no es el que las vende sin saber que está vendiendo. O sea, yo he visto playeras que haces tú en particular que pues no hace cualquiera, ¿no? No solamente de metal, de progre, o Sí, sea, tú sabes por qué las haces. fíjate que eso también es un conocimiento, ¿no? Porque a veces también te topas con, pues es que no me compran porque yo no sé nada de metal, ¿no? Entonces, particularmente esa relación va implícita con el reconocimiento que eres parte de, ¿no? A mí la escena me reconoció primero por tocar, ¿no? Porque, pues, a pesar de que yo no soy una banda completamente de metal, pues en esas épocas no había como mucho esta onda, como bien lo señalaban hace rato, de los festivales, ¿no? Entonces Ujú, tocabas donde se pudiera. Entonces, la mayoría de los eventos eran con bandas de death metal, de black metal, de thrash y todo eso. ujú. Y en la convivencia, pues existe un ingreso a esta escena a través de tocar. Ya el tocar te da un acceso a que puedas convivir, a que puedas intercambiar ideas. Y en este caso, lo que se hace alternativamente o en conjunto a la escena de esta forma de intercambio comercial, pues también influye mucho el conocimiento, el saber de la escena, ¿no? Saber, incluso ahora ya hasta tenemos el conocimiento de qué bandas la hacen cansada, ¿no? De qué bandas tenemos problemas si manejamos ese material, ¿no? Y pues finalmente esto es lo padre de analizar la escena, ¿no? A veces pues nos vamos muchísimo más allá y no nos quedamos con lo que realmente vivimos el día a día, ¿no? O sea, el encontrar gente que le gusta lo mismo, que le llama la atención lo mismo, y de ahí es interminable, como bien decías hace rato, es una lluvia de cosas
que te terminan gustando los mismos autores, que te terminan gustando las mismas películas, que tuviste experiencias de vida muy similares cuando eras adolescente. O sea, eso es lo que yo rescato mucho de lo que escribes, ¿no? De lo que hablas, porque en algún momento llega una identificación, ¿no? Una identificación, incluso en esto de la situación de que ya hay una ruptura familiar por la cuestión de la migración, pues también el migrar de una idea a otra, de una idea de una familia nuclear a otra, pues es un desapego de tu familia. O sea, rompes ahí todo tipo de relación o de lazo, simple y sencillamente porque lo que tocas o lo que piensas o lo que eres o a lo que te dedicas no va acorde con esta idea de la familia nuclear, ¿no? Claro, qué complejo, ¿no? Muchas gracias, Gel. No, al contrario, gracias, Ali. Bien, ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a pasar los últimos comentarios y preguntas. Le damos la palabra, por favor, a nuestra compañera Marina González desde Argentina. Adelante, Marina, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto leerte, Olivia. Saludos desde Argentina. Justo recién estabas hablando de este tema de las remeras y que se crea, considero que se crea comunidad cuando nos vemos con las remeras de nuestras bandas, con otro a pesar de que no nos conocemos. Contaste una anécdota de, bueno, el público norteamericano y los mexicanos que estaban separados. ¿Cómo ves la relación de los norteamericanos con los músicos que se presentan ahí de México? Viste que siempre generamos mucha comunidad nosotros, acá sobre todo en Argentina, entre los músicos y los seguidores, y entre los demás también. ¿Cómo se da eso que vos marcaste ahí, que hay como una cierta diferencia? Muchas En gracias. Estados Unidos, gracias, Marina, muchas gracias y saludos hasta allá, este país que me gusta tanto, y también me tocó visitar y llevar remeras para allá de intercambio y fue una experiencia muy linda, y bueno, y los recitales no se digan, pero sí, pues yo creo que bueno, todo es como una carrera de tiempo, ¿no? Yo creo que cuando acabas de llegar al país, pues es como difícil que se te vea como parte de, aún hay gente que pues lleva muchos años. La sociedad norteamericana tiene eso, ¿no? Como ese sentido de la multiculturalidad, pero poco sentido de una suerte pues como más dialógica, ¿no? Sí están todas las culturas por ahí, pero no se hablan o se rechazan en muchos casos o no conviven. Entonces, pues la ciudad de Chicago, lo que a mí me pareció era eso, ¿no? La ciudad se funda a partir de barrios nacionales. Entonces, bueno, están que el barrio de los checos, de los polacos, las familias judías, o sea, todo está así como muy, muy separado, y de repente pues llega la oleada mexicana, ¿no? Enorme, porque en principio teníamos un acuerdo migratorio con Estados Unidos cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces podíamos ir y venir, bueno, los trabajadores. Entonces hay muchos nietos de la gente que emigró en un programa que se llamaba el programa Bracero. Entonces iban y venían, y el programa siguió funcionando muchos años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero de repente, pues cuando nos toca a nosotros la crisis en los años 90, nos cierran las fronteras, empieza el TLC y parece que nuestro Tratado de Libre Comercio es contraproducente, ¿no? Porque en lugar de que pues se pongan como más flexibles en términos, por ejemplo, de las visas y todo, resulta que un norteamericano pues entra a México sin problemas y casi casi saludando en la frontera porque lo ven rubio, pero el mexicano pues puedes llegar a pagar incluso, que pues es lo que ha pasado. El vocalista de Cenotaph, ex vocalista de Cenotaph, trató de viajar con el grupo hacia Estados Unidos, llega a sacar su visa y él no tiene yo creo que del grupo pues es el que tiene mayores ingresos económicos, ¿no? Porque tiene un buen trabajo, le va muy bien. Y cuando llega, paga, que es bastante dinero lo que se paga por una visa norteamericana, y se la rechazan. Entonces, aparte te la rechazan y pues te dejan así como castigado un rato y no la puedes pedir luego, luego. Entonces, nada nos ha beneficiado desde 1994 que entró el tratado hasta la fecha. Y obviamente, pues la sociedad norteamericana también es muy reacia a la presencia mexicana, ¿no? Claro que, como decíamos, hay muchas formas de migración. Si alguien viene de una empresa, pues lo tratan mejor, ¿no? Pero si eres cualquier migrante que llega sin trabajo allá y pues sin documentos y todo,
hay bastante rechazo. Y a mí me tocaba, por ejemplo, la última vez que fui a Chicago se soltaron redadas. Entonces sabían dónde estaban los barrios mexicanos, se metían a las tiendas, a los supermercados y se llevaban a la gente sin averiguar si tenían papeles ni no, ya lo averiguaban después, ¿no? Los metían en una cárcel, ¿no? Es una cosa, pues realmente, eso con Trump, ¿no? Desde Obama, que Obama era como una esperanza, pues parece que para mucha comunidad mexicana ya no lo resultó tal. Bueno, porque también está el Congreso y todo eso. Con Trump fue una pesadilla. Y pues sí, pese a que la sociedad en Chicago está como un poco más abierta a ver gente de todos los lugares del mundo, es difícil integrarse allá. No hay muchos grupos donde veas que hay, que está como gente norteamericana y están los mexicanos tocando con ellos, como en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Siguen siendo así como que ustedes por allá, nosotros por allá, ustedes con sus conciertos, nosotros con los nuestros. Vamos todos juntos al mismo concierto, pero yo estoy en la barrita de acá y tú estás en la de allá, ¿no? Entonces pasa mucho eso. Cosa que en Los Ángeles yo creo que pues cambia bastante. Obviamente pues allá hay mucho más gente mexicana con mucho más tiempo. Y ahí sí se dan esas integraciones, por ejemplo, en las bandas, ¿no? Hay muchas bandas y muchas muy reconocidas pues que han tocado con gente mexicana o de origen mexicano. Gracias, Marina, y muchos saludos. Saludos, Marina, muchas gracias. Voy a hacer un breve comentario de Facebook, una última pregunta de Facebook y otra por la red. Y dice Albertus Jiménez, acá en mi pueblo, Coscomatepec, Veracruz, la gente del pueblo cree que soy adorador de la Santa Muerte debido a las playeras de metal que uso, ¿no? Eso pasa cuando soy el único metalero en el pueblo, en pleno 2021. Es un comentario que me parecía pertinente que pasáramos. Y una opinión que te piden de El Salvador, nuestro compañero Velar López Ortiz, que nos sigue mucho, dice, ¿qué opinión tienes de la banda Brujería, que es una banda de influencia mexicana teniendo residencia estadounidense? Gracias, Alfredo, y bueno, gracias, Alberto, y sí, te creo, pero no te creas, también en muchas colonias de la Ciudad de México, pues pasa lo mismo. Yo también traía una playera, una sudadera del Netherlands Dead Fest, y la gente me decía la Santa Muerte, y hasta me veían bien feíto y todo, ¿no? Y fue como en el 2019, antes de que nos encerraran en nuestras casas. Entonces eso, pues, anda por todos lados, esa suerte de imaginarios. Y respecto a brujería, esta otra pregunta que hacen, que creo que es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque yo la primera vez justo que fui, ahorita que platicábamos con Marina, la primera vez que fui a Argentina, tengo una amiga allá que se llama Daniela Botinelli, que tiene su distribuidora y su compañía de discos, y me decía, pues, ¿qué bandas? Me decía, la única banda mexicana que ubico bien es Brujería. Y después íbamos a algún lugar, me presentaba a alguien, de México, oye, ¿y qué onda con los de Brujería? ¿Qué tal? Y yo decía, bueno, pues es que ellos son gringos, ¿no? Ellos son de Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad por vínculo de Alfredo, cuando fue la inauguración del seminario, ya hace algunos años, de tener como presentador y también como padrino del seminario en ese momento a Pinche Pitch de Brujería. Él es primo de Juan Brujo. Pinche Pitch sí nació en Guadalajara, o en alguna, no sé si en alguna localidad de Jalisco. ¿Es de Guadalajara o es de otra localidad? Sí, Guadalajara. Es de Guadalajara. Entonces, bueno, pero desde chiquito se fue a Estados Unidos. O sea, realmente, pues, su referente mexicano, pues, es el de la historia de los papás y muy poquito de chiquito. Con Juan Brujo tuve la oportunidad de platicar, incluso lo llevamos a las luchas, venía con la novia, habían venido a tocar y todo eso. Y ya en plan serio le dije, bueno, y tú, más allá de las tocadas de México, ¿qué referente tienes de México? Dime la verdad, porque ustedes siempre han dicho que mexicanos y todo eso. Él no nació en México y él nunca ha vivido en México y él es el espíritu del grupo, ¿no? Pero sí han pasado mexicanos por ahí. Incluso Fernanda estuvo ahí cantando, ¿no? Estuvo haciendo coros y performance y todo eso, ella es mexicana. Entonces, digamos que ellos pues más bien han tomado lo mexicano como ese estandarte que se vende muy bien además porque llama mucho la atención. Hay muchas cosas de la cultura mexicana que al exterior del mundo llaman la atención. Obviamente por lo que tiene que ver con los días de muertos y todas estas cosas.
pero también pues lo sórdido, o sea, el narcotráfico, las cosas así fuertes, ¿no? La Alarma, esta revista con las exposiciones de los cuerpos desmembrados y todo eso, ¿no? Que parece que pues ya son forma de nuestra, son una parte de nuestra cultura, de la narcocultura que prevalece aquí en México. Aunque también algo que a mí pues me gustó de ellos es que hicieran un referente al EZLN. O sea, esta parte de raza odiada que recupera pues todo esto que en los años 90 fue como un shock para el país, sobre todo para muchas regiones del país, para las poblaciones indígenas y el visibilizar la lucha zapatista, que por un lado, pues como decíamos, estábamos con el TLC y sí, ya Estados Unidos y Canadá son nuestros amigos y cómplices, perdón, comerciales, y cuando nos damos cuenta, pues para nada, o sea, al momento en que estaba entrando en vigor el asunto del TLC, pues también estaba haciéndose presente la lucha zapatista. El mismo mes, enero de 1994, nos damos cuenta que hay un montón de población originaria que vive en condiciones deplorables, que está fuera de todo derecho, que está fuera de toda pues condición humana incluso, ¿no? Perseguidos y bueno, que a la fecha pues siguen estando ahí, pero para ese momento un levantamiento fue algo pues bastante importante y que eso, en ese caso, Brujería lo haya recuperado en imagen y lírica, pues me parece bien interesante. Eso, lo demás de la parte de los narcos y todo eso, pues ni modo, es lo que pasa por acá y de alguna forma la cultura popular, que yo así lo vería, pues lo tiene que reflejar. Lo otro me parece pues una cosa bien interesante. Y pues sí, si a mí me preguntan, ¿es un grupo mexicano? Yo les diría no. O sea, nunca estuvieron en la escena mexicana, no tocaron con grupos mexicanos acá. O sea, es una escena de Los Ángeles con gente que tiene origen mexicano y que recupera referentes mexicanos. Eso sería para mí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hemos terminado con las preguntas y comentarios de Facebook y también de la red. Yo quisiera hacer una única pregunta, Olivia. Me voy a saltar el guión y voy a ir al capítulo 1. Con respecto, para empezar, debo señalar la importancia del libro desde una construcción de conceptos que está sustentada en un marco teórico específico de la antropología y sobre todo quiero señalar la importancia del texto radicado en una antropología comprometida como una teoría que busca trascender la propia investigación. Y te pregunto brevemente sobre dos conceptos que me parecen muy importantes del texto. El primero es con respecto al concepto definido por Javier Duque Daza de comunidad de sentido. Si bien dentro de los estudios de música y sobre metal hay una tendencia sobre la utilización del concepto y tratamiento de escena, tú eliges el concepto que me parece muy obvio por lo que vas explicando y desglosando desde el primer capítulo, por el motivo de tu objeto de estudio. La pregunta es si tuviste tú algún problema de decantación para elegir el concepto y si tú tienes observaciones críticas que puedan afinarse hacia este concepto. Y la otra que me parece que por razones de tiempo no te da, que da para otro libro y todo esto, es el concepto de imaginario en función de la construcción del colectivo que pensaban las bandas y que ahora se está gestando otra memoria colectiva en función de cómo trascender en la música, ¿no? O sea, estaba este ideal que tú haces explícito de mejores condiciones, ¿no? Como si la tierra deseada fuera Estados Unidos, porque fue la meca para México más cercana en cuestión de producción. Entonces, esas dos preguntas yo te quiero hacer, es decir, ¿cuáles son las limitantes que te enfrentaste o sea, porque no creo que no te haya pasado por aquí la cuestión del imaginario, pero yo creo que es bastante grande. Y esta pregunta que te hago con respecto al concepto de comunidades de sentido.
Gracias, Alfredo. Pues tuve que, sí, claro, por supuesto que hubo una suerte de decantación porque tenía que partir de lo que había sobre estudios de culturas juveniles, que son pues los estudios que se han enfocado justamente en estudiar las manifestaciones del rock y todas sus variantes. Entonces pasabas por eso, pero pasabas por el peso de otro concepto que incluso se ha explotado mucho en la cuestión periodística, que es el de tribus urbanas, que yo dije, no, ese concepto no me gusta, o sea, a los antropólogos no nos gusta. ¿Por qué? Porque nos remite a lo primitivo, a lo básico, no porque sea menos, ¿no? Sino porque no coincide con esto. O sea, justamente estás hablando de un grupo que tiene lenguajes peculiares y todo eso, como pueden existir en una tribu, pero a mí me gustó el concepto de comunidad de sentido por eso, por recuperar el sentido de lo comunitario, volteándolo al revés, pensando que una comunidad pues tiene un tiempo y un espacio compartido. Claro que me gusta el de escena y lo he utilizado en otros momentos, ¿no? Y por ahí lo menciono, no lo desarrollo, aunque para esto en particular y sobre todo para pensar en diáspora, para mí era muy importante hablar de una comunidad, de decir, ok, se dejaron de ver en México, pero cuando llegan a Estados Unidos se vuelven a juntar y se van a ayudar allá y van a tratar de cumplir como metas colectivas, porque pues muchos, o por lo menos, bueno, no muchos, pero por lo menos el caso de bueno, Cenotap de casa viajan en grupo. O sea, no es el migrante de me voy mañana y a ver qué pasa, sino nos vamos, ¿no? Y estamos dejando a las familias, y estamos dejando las metas, y estamos dejando pues tal vez la posibilidad de estudiar una carrera aquí en México porque allá es muy caro. O sea, es romper con un montón pues de principios, pero en colectivo. Entonces, esa colectividad era lo que me parecía que ajustaba mucho con lo de comunidad en sentido de diáspora, ¿no? Es decir, ok, pues acá, y incluso los que no se conocieron acá, músicos y también pues hacedores de la escena, como ese Gilberto, los que venden playeras y los que sacan discos y todo eso, simplemente por ser mexicanos y por ser amantes del metal, se encontraron allá y armaron la comunidad allá. No que alguien venía de San Luis Potosí, de una comunidad remota, pues sí, pero ahora se junta con los que vienen de Cuautitlán Izcalli, ¿no? No se conocieron acá, pero allá se identificaron y se unieron y hasta la fecha pues han creado esa suerte de relación que sobrevive a lo largo del tiempo. Y obviamente pues también permea lo del imaginario. Lo del imaginario lo acabo de desarrollar más en otro texto que tiene que ver con cuestiones de jóvenes también y de toda esta suerte de transnacionalidad de las culturas japonesas que vivimos, sobre todo pues coreanas y japonesas. Entonces el imaginario pues tendría que ver mucho con esto, ¿no? Con las imágenes que uno se crea en la mente, pero que además comparte con otros, ¿no? Y un imaginario compartido de estos sujetos migrantes, de estos sujetos músicos migrantes del death metal, es decir, pues vamos a hacerla allá, allá está la escena, ¿no? Allá nos espera la escena, allá podemos dedicarnos, porque está como esa idea, allá nos podemos dedicar a eso. ¿Y qué pasa cuando vienen grupos acá de medio pelo? Digo, no estoy hablando de grupos muy grandes, no grupos así muy de resonancia, pero sí digamos, como ¿qué será? ¿No? Grandes ligas, medias ligas, que tú dices, ellos deben de vivir de la música y te das cuenta que no, que uno tiene una tienda de tal cosa y que el otro comercializa tal otra y que otro pues sí tiene un trabajo asalariado así con horario y todo y que pues los fines de semana sale de gira, ¿no? Tú dices, ay, pues ni siquiera para los de allá. Realmente sobrevivir de la música, del rock en general y del metal pues es muy, muy complicado, incluso en países que tienen pues economías mucho más privilegiadas que las nuestras del sur, ¿no? Así es, así es. ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho de las declaraciones de el hijo del Sux, de lo que vivía con Nile, ¿no? En las giras. Y él me dice, no me vuelvo a ir de gira con Nile. O sea, es Porque estás fuerte. súper joven cuando se fue, ¿no? Cuando estás joven aguantas dormirte en donde sea o no dormirte, ¿no? Pero Así, pues ya con los años, pues ya aspiras a otras cosas pues más cómodas. así es. Pues muchísimas gracias, Olivia, por esta nutrida Gracias. charla, discusión. Sobre todo, muchísimas gracias al público que estuvo muy activo en redes sociales.
Tuvimos preguntas de México, Colombia, Argentina, El Salvador, Chile, Guatemala. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vio. Muchísimas gracias a toda la red del seminario, del conversatorio, con sus preguntas tan pertinentes. Olivia, muchas gracias. ¿Algún comentario final? Pues agradecerle a a todo el seminario, a toda la red, a toda la gente que nos estuvo siguiendo, por la presencia, por las preguntas y pues por estar ahí. Creo que abrir estos espacios, sobre todo ahorita que estamos viviendo una situación tan crítica en el mundo, nos hace pues tener una hora y media, casi 2 horas de esparcimiento, de pensar en otras cosas, de comunicarnos, de sentirnos más cerca, y pues eso es muy importante para nosotros en estos momentos. Y Así muchas es, gracias. Olivia. Muchas gracias. Le damos las gracias al Colegio de San Ildefonso, a la maestra Mariana Palermo, representando al Colegio de San Ildefonso, a UNAM Boston, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston, de la mano de su director, el maestro Benjamín Juárez Echenique, y al maestro también Pacho Paredes, del Museo Universitario del Chopo, por auspiciar y dar cobijo a este seminario de estudios sobre heavy metal. Les pedimos estar pendientes de nuestras próximas participaciones. Una, en el Congreso de nuestros colegas hermanos de Perú. Vamos a tener una participación importante, varias integrantes y un servidor en este Congreso. Y también estén pendientes, por favor, ya de el próximo mes, a inicios del 2 al 4 de septiembre, el Congreso Internacional de Horror y Metal. Les vamos a dar la más cordial bienvenida. A nombre de toda la red del seminario, hoy analizamos un texto muy importante. Por favor, consigan el libro de Olivia, ya lo escucharon, Transhumancias Musicales y Globalización. El metal no tiene fronteras, que, como dijo en su momento, lo hemos encontrado en Gandhi, en el sótano, bajo pedido, y también incluso en el Chopo se ha visto el libro, y en otros espacios de venta de discos está este importante libro. Muchísimas gracias y saludos para todas y todos.